Simplemente vamos a poner un vídeo y así pues no estáis aquí aburridos. Nos estamos esperando, ¿vale? Y ya luego hacemos las presentaciones cuando esté todo, cuando hayan venido todo el mundo. Desde que en 1882 Robert Koch descubrió que muchas enfermedades estaban provocadas por bacterias, los investigadores empezaron a buscar la llamada bala mágica, compuestos que afectasen a las bacterias pero no a las células humanas. Uno de los pioneros en esta búsqueda fue Paul Ehrlich, quien en 1901 descubrió el salvarsan, un compuesto eficaz contra la sífilis. Posteriormente, en 1927, Gerard Dongak identificó un compuesto, el prontosil, eficaz contra infecciones causadas por estreptococos. A los 3 microbiólogos mencionados les concedieron el Premio Nobel de Medicina. El gran hito en la batalla que el hombre mantenía con las bacterias infecciosas fue el descubrimiento en 1928 de la penicilina por Alexander Fleming, Premio Nobel en 1945. Además, durante el siglo XX se han ido descubriendo otros antibióticos que nos han ayudado a mantener a raya a las bacterias patógenas. Y a todo esto, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico se puede definir como una sustancia producida por microorganismos de bajo peso molecular, es decir, muy pequeña, y que a concentraciones muy bajas inhiben el crecimiento de otros microorganismos, o bien directamente los matan porque bloquea algún proceso esencial para las bacterias. Sin embargo, desde que se descubrieron los primeros antibióticos, se supo que las bacterias pueden hacerse resistentes a ellos. De hecho, los microorganismos que producen un determinado antibiótico son resistentes al antibiótico que producen. Pero, ¿por qué se hacen las bacterias resistentes a los antibióticos? Algunas bacterias los resisten porque el antibiótico no puede entrar en su interior. Otras bacterias son resistentes porque lo expulsan fuera de la célula para que no tenga efecto. Otras son capaces de inactivar el antibiótico cambiando su estructura química. También hay casos en los que las bacterias han evolucionado y pueden modificarse a sí mismas para que éste no les afecte. El problema es que esta resistencia a los antibióticos se ha incrementado muy notablemente en bacterias infecciosas en los últimos años, debido a la mala utilización de los antibióticos en el tratamiento de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, este problema amenaza la salud humana, ya que infecciones que eran tratadas y controladas fácilmente hace unos años con antibióticos se pueden volver en un futuro próximo incurables, y si no se soluciona este problema en 2050, se estima que habrá más de 10 millones de muertes al año. La pregunta que se plantea es, ¿por qué ha surgido este problema en los últimos años? La respuesta es por el mal uso de los antibióticos. Vayamos por partes. A nivel médico se usan inadecuadamente, por ejemplo, cuando intentamos controlar infecciones víricas con antibióticos. ¿Por qué? Pues porque los antibióticos no son eficaces contra los virus. A veces también abusamos de ellos cuando nos automedicamos o cuando se usan dosis o tiempos de tratamientos inadecuados. Estas malas prácticas facilitan la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. A nivel ganadero, se abusa de los antibióticos cuando se usan a bajas dosis como suplemento alimenticio de los animales para estimular su crecimiento, o cuando se usan a altas dosis para evitar infecciones que son muy frecuentes en los ambientes de hacinamiento de la ganadería intensiva. A nivel agrícola, se está abusando de los antibióticos cuando se usan para estimular el crecimiento vegetal, eliminando patógenos bacterianos de plantas para evitar así las plagas agrícolas. La situación es muy peligrosa, pero llegados a este punto, ¿cómo solucionamos el problema? La primera medida que se debe tomar es no abusar de los antibióticos ni en medicina, ni en ganadería, ni en agricultura. Usarlos de forma más racional y, si es necesario, desarrollar leyes que prohíban este uso. Además, hay que buscar nuevos antibióticos a los que las bacterias aún no sean resistentes. Lamentablemente, últimamente se han descubierto muy pocos antibióticos. No obstante, debido a este problema, nuevas investigaciones se están centrando en la identificación de nuevos antibióticos. Una alternativa es el uso de bacteriófagos, es decir, de virus especializados en atacar bacterias y no células animales, la denominada fagoterapia. Pero como todo, tiene sus inconvenientes, ya que desconocemos las consecuencias que puede causar en la microbiota humana. En resumen, nos encontramos ante un grave problema de salud, provocado por el mal uso de los antibióticos, y, si no solucionamos ahora el problema, nos podemos enfrentar en los próximos años a pandemias mundiales que provocarán millones de muertos. Por todo ello, debemos concienciarnos y tomar antibióticos solo cuando sean recetados por un médico. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por venir. En primer lugar, queríamos deciros quiénes somos. Nosotros somos un grupo de profesionales sanitarios que trabajamos en el departamento de Alicante y el grupo se llama PROA Comunitario, ¿vale? Está formado por profesionales de distintas categorías y el objetivo de este grupo es mejorar el uso de los antibióticos, no solamente por los profesionales sanitarios, sino también intentar que los pacientes usen de una manera mucho más segura y más eficaz los antibióticos. No sé si habréis visto, pero últimamente se ven muchísimas noticias en las que nos alertan de que hay una serie de bacterias que son resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, las superbacterias ya matan más que el SIDA, la malaria y algunos cánceres. En un año, en Europa, se estiman que hay 33.000 muertes de pacientes a los que no han sido, o sea, se le han administrado todos los antibióticos posibles, pero aún así tenían una infección producida por una bacteria que no ha sido efectiva, que el tratamiento antibiótico no ha sido efectivo. En España se supone que esta cifra llega a 3.000 pacientes al año. Si no hacemos algo, como decían antes en el vídeo, en el año 2050, según la Organización Mundial de la Salud, llegará a ser las infecciones por microorganismos multiresistentes será la primera causa de muerte en el mundo, llegando a 10 millones de muertes, mucho más que el cáncer o las patologías cardiovasculares. Y esto, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es el concepto One Health. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo, o sea, todos los profesionales y también pacientes estamos implicados en la mejora de la utilización de los antibióticos. Desde los investigadores que investiguen y desarrollen nuevos medicamentos para luchar contra estas infecciones, la administración que nos deje usarlos y financiarlos, los profesionales sanitarios que los usen adecuadamente, luego todo el tema, como hemos visto, de la ganadería, el tema de toda la agricultura y, por último, bueno, el tema de los veterinarios también, porque se usan muchos antibióticos en los animales. Y luego, pues aquí estaríamos todos los pacientes, ¿no? El usar mejor estos antibióticos. Para ello, esta tarde contamos aquí con... Bueno, yo no me he presentado, yo soy Marta Aparicio, farmacéutica de atención primaria del departamento de Alicante. Tenemos a Josep Almícar Albert, él es enfermero y también coordinador de enfermería del Centro de San Vicente I, que nos va a explicar un poco las medidas que tenemos que tomar para no llegar a enfermar, la prevención de las infecciones. A continuación está Astrid Calderón. Astrid es médico de familia del Centro de Salud San Vicente II. Ella también nos va a explicar todos esos mitos que tenemos y que se oyen por todos sitios de los antibióticos para intentar aprender a utilizarlos y usarlos cada vez mejor. Luego tenemos a Carolina Torres, ella es pediatra del Centro de Salud de la Florida, que nos hablará de esa población tan vulnerable como son los niños, en los que su sistema inmunológico está más por desarrollar y pues tienen más infecciones que los adultos. Y por último cerraré yo pues con unos consejos de cómo se utilizan los medicamentos y qué precauciones tenemos que tener. Así que sin más doy paso a Josep. Bueno, pues mi nombre es Pepe Albert, yo soy, como ha dicho Marta, mi compañera, soy enfermero en el Centro de Salud de San Vicente I y yo me gustaría, porque las sesiones suelo plantearlas así, intentar lanzarles algunas preguntas y que ustedes me contestaran, ¿vale? Con sus palabras, seguro que enriquecemos lo que es la sesión, Yo en concreto les hablaré sobre las infecciones de la piel y las infecciones respiratorias. Y me quedaré, como comentaba Marta, en la parte previa de qué recomendaciones, qué indicaciones seguir para no tener que llegar a que se produzca una infección y tengamos que terminar tomando antibióticos u otras medicinas. Una infección es la entrada masiva de microorganismos dentro de nuestro cuerpo y la lucha que se establece entre nuestras defensas y los microorganismos que pueden producir infecciones. En este caso, los que ganan son los microorganismos, ¿vale? ¿Qué tipos de microorganismos pueden producir, en este caso, infecciones de la piel?
pues pueden entrarnos bacterias y pueden darnos lugar a celulitis, a infecciones por estafilococos. Podemos adquirir infecciones por virus, bien sea el herpes zóster. Ahora, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se ha puesto en marcha una vacunación a personas de 65 años que cumplen este año 65 años y que cumplen este año 80 años para prevenir que puedan adquirir el herpes zóster. O sea que se está desarrollando en este momento una medida preventiva para que la gente no enferme de herpes zóster. O el herpes simple o las verrugas pueden ser producidas por virus, pueden entrar en nuestro organismo, por ejemplo, los hongos, ¿no? Produciendo el conocido pie de atleta, o las cándidas, y otro tipo de microorganismos pueden ser los parásitos, los piojos y la sarna. ¿Qué probabilidad tenemos o tiene la gente de tener una infección en la piel? ¿Qué pacientes son más probables que tengan esta infección? Pues aquellos que tienen una mala circulación, que por ejemplo en las extremidades les llega mal la sangre, llega poca sangre a las extremidades. Cualquier herida que tengan es susceptible de producir una infección. Llegan menos defensas a esas partes más distales, más lejos, más lejanas y tienen más probabilidad de tenerlas. Los diabéticos también tienen problemas de circulación, con lo cual peor riego sanguíneo, más probabilidad de tener una infección. Las enfermedades del sistema inmunitario, enfermedades que producidas por causas congénitas, por ejemplo, hemofílicos, que pueden dar lugar a que tengan también a sufrir algún tipo de infección en la piel. Un sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, los pacientes de VIH tienen una bajada de defensas y en este caso cualquier herida puede producirles una infección en la piel. O bien personas encamadas, personas a las cuales, por ejemplo, el estar encamadas aumenta la presión en la piel, más probabilidad de tener una lesión cutánea, pues rozamiento y que se nos infecte. La desnutrición, bajada de defensas, lo mismo. Y la obesidad. En este caso, las personas obesas, los pliegues en la piel, es un lugar donde por la obesidad se aumenta el grado de humedad y la probabilidad que se produzcan infecciones en la piel es mayor. ¿Qué signos y síntomas tenemos que tener en consideración para ver si podemos tener una infección en la piel? El enrojecimiento, tener dolor, que la zona esté caliente o que la zona esté inflamada. Esos 4 signos serían los principales que tenemos que observar para ver si tenemos una probable infección cutánea en la piel. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar tener infecciones en la piel? O, si se ha producido, disminuir el riesgo de que se agrave. Pues mantener una higiene correcta, sobre todo lavado de manos, lavado de los cortes y las heridas con agua y jabón. Nada más. Agua y jabón. Acudir sin demora a un profesional sanitario si tiene algunos de los síntomas que hemos visto anteriormente, el dolor, el rubor, el edema, el calor, y para que el profesional sanitario valore esa herida y no esperar a ver si la herida evoluciona y se cura, porque lo más probable es que en esos casos de personas inmunocomprometidas, diabéticas y demás, pues que la herida evolucione peor. Entonces, sobre todo es el actuar cuanto antes, o sea, no esperar a que evolucione, sino cuanto antes acudir a un profesional sanitario que haga una valoración y que ellos determinen, en este caso, si precisan tratamiento o no. Tratamiento tópico con pomadas o tratamiento sistémico con pastillas o intravenoso, ¿vale? Esas serían las infecciones cutáneas, las infecciones en la piel. Si pasamos a las infecciones respiratorias, bueno, ¿qué hemos aprendido con el COVID? Recuerdo la cartilla que utilizaba cuando era pequeño, ¿no? Para empezar la lección. Básicamente, una de las lecciones que hemos aprendido es que hemos cambiado los plásticos que llegaban al mar por las mascarillas que llegan al mar. Igual que los plásticos, las mascarillas están producidas para producirlas utilizan cloro
y los productos de degradación del cloro ingeridos por nosotros. Se calcula más o menos que semanalmente ingerimos lo que es una tarjeta de crédito en plástico. Derivados del cloro, más probabilidad de tener enfermedades, como por ejemplo el cáncer, que se compliquen con procesos infecciosos y que al final requieran otro tipo de tratamiento, como por ejemplo los antibióticos. Pero bueno, dejemos las mascarillas y volvamos a las infecciones respiratorias. ¿Recuerdan qué pasó en el año 18-19? Efectivamente. Sí, no era la española, pero bueno, se denominó la gripe española. Eso fue en el 18-19. En el 2019 repetimos otra pandemia, ¿no? También respiratoria, en este caso por el COVID. Y esto es un cartel del 18-19 en el que se hablaba sobre medidas para prevenir la gripe, la mal llamada gripe española. Y a ver si les suena. No respirar cerca de otra persona. ¿Recuerdan aquello de la distancia de seguridad? Mantengamos la distancia de seguridad. Mantener la boca y la nariz limpia, una correcta higiene, para que no se acumulen microorganismos y podamos transmitirlos. Evitar aquellas personas que tosan o estornuden, no estar cerca. Recordamos aquello de no estar cerca de los que estornuden por la transmisión de las gotas del posible COVID. Con la gripe ya se hablaba. Estar en sitios, evitar los sitios poco ventilados, mantenerse calientes, en un ambiente fresco y soleado, no usar vasos o copas donde beba la otra persona que posiblemente pueda estar enferma, cubrirte la boca, no con la mano, sino cuando estornudes o tosas, evitar el estrés, ¿no? Las preocupaciones, el miedo, la fatiga, quedarte en casa si tienes fiebre, evitar ir al trabajo a contagiar al resto de compañeros o de compañeras, caminar para ir a la oficina al trabajo en la medida de lo posible, claro, es evitar el transporte público donde tú puedes ser el transmisor de este tipo de enfermedades infecciosas respiratorias. Y si entras en una habitación de un enfermo con una infección respiratoria, ponerte la mascarilla. Fíjense, estamos hablando de 18-19, hace 100 años. Con lo cual, el pasado puede ser el prólogo del futuro. Pues bueno, ya tuvimos la gripe aviar, o sea, que es aquello del aviso constante que cada cierto tiempo nos va apareciendo. Y ahora les preguntaba, ¿creen que hemos aprendido la lección a partir del COVID? No. ¿Repetiremos el error? ¿Tropezaremos con la misma piedra? ¿Estamos trabajando para evitar nuevas pandemias? Le recuerdo... Sí, diga. Les recuerdo que cuando pasó el COVID se hablaba aquello de tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos con el entorno, con el medio ambiente. Nosotros no somos las figuras del universo, sino que tenemos que considerar la relación con nuestro entorno, porque al final de nuestro entorno más próximo es donde nos transmitirán las posibles nuevas infecciones, ¿no? Entonces, parece que, bueno, estamos trabajando, parece que repetimos los errores. Y por nuestra parte, recuperamos la cultura de la prevención, o sea, no ponerse enfermo enfrente del tratamiento, o sea, evito ponerme enfermo y enfermar, y no cuando tengo la enfermedad acudo a la consulta para que me den una pastilla y me lo solucionen todo, con lo cual sería otra pregunta, ¿no? El trabajo en la prevención más que en el tratamiento. Y ahora una serie de recomendaciones para enfermos y cuidadores, sobre todo cuidadores. Diga. Vamos a ver. Comentaba el señor si podrían acercarse porque así escucharíamos a ser posible. Sí,
las pocas comunidades que hace esto, la prueba de las sangre en heces, ¿no? Que es muy barato, creo que vale 2 euros, ¿no? Pero con eso el otro día había también una charla sobre eso, entonces ya se detecta bastante, o sea, intenta detectarlo, aunque el porcentaje es muy bajo. O sea, está bien que esté bajo, ¿no? Pero por lo menos no se cura, sino, como has dicho, ¿no? que ya de inicio se intenta de hacerlo, detectarlo antes y tomar las medidas adecuadas en ese caso, ¿no? Por eso digo que más bien una decisión política, ¿no? Que a lo mejor de la cultura por parte nuestra, ¿no? Aunque también decían el otro día, era sobre el cáncer, creo que solo un 40% de las personas que reciben la carta lo devuelven, ¿no? Que también es otro, eso entraría en la cultura, ¿no? De educación a los habitantes en general. Bueno, nosotros, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras sanitarias, cuando hablamos de prevención y de promoción de la salud, sí que nos gusta que los pacientes, los que tenemos al lado o enfrente, sí que participen en las actividades de promoción y de prevención de la salud. O sea, que no seamos solo los políticos, los sanitarios, los responsables de mejorar la salud de la población, sino que la población también tiene una participación activa en este papel. Ustedes, como nosotros, como ciudadanos, sí que tenemos una parte de decir, oye, pues como de una manera adecuada, hago ejercicio o camino todos los días, mejoro el ámbito, mi entorno más próximo que tengo, y en la medida en que yo mejore, intervengo como persona en mis hábitos, mis actitudes, mis comportamientos, mis conductas, mejoraré también mi estado de salud. O sea, no solo la responsabilidad es de otros, sino que yo asumo también como persona individual la participación en mejorar mi estado de salud, mi nivel de salud. O sea, por eso nosotros sí que nos gusta que los pacientes, los que acuden a la consulta, participen en mejorar su estado de salud. O sea, no solo que seamos nosotros los políticos los responsables, sino todos, ¿vale? Seguimos. Bueno, ¿qué precauciones y qué recomendaciones con los cuidadores y los enfermos? Pues deben aplicarse siempre a todos los pacientes, ¿vale? A todos los enfermos. Repetimos, el lavado de manos, con agua, jabón, solución desinfectante, para evitar ser el vector, el mecanismo de transmisión de las infecciones, ¿vale? Antes y después del cuidado de enfermo, usar guantes, y usar guantes no evita el lavado de manos. Hay que lavarse las manos a pesar de utilizar guantes, mantener la habitación y la vivienda del paciente bien ventilada, nos sonará. Limpiar y desinfectar regularmente las superficies del entorno con agua, detergente, desinfectantes como lejía. Para evitar la transmisión aérea de enfermedades respiratorias, utilizar las mascarillas adecuadas. Y estamos hablando tanto de COVID como podía ser en la época de la gripe, lo que deberemos recuperar y mantener, lo que hemos aprendido a partir del COVID, para evitar las transmisiones de gripe. De gripe la gente enferma y la gente muere también. Evitar la salida de los enfermos de las habitaciones, si no es estrictamente necesario, y si tiene que salir, que salga con mascarilla. Restringir el número de visitas a los enfermos o personas inmunocomprometidas, que no sea aquello el paseo que van todos a visitarlo, porque lo ponemos en riesgo. Y separar a pacientes o personas infectadas de otros que puedan ser susceptibles de contagiarse, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que seamos cuidadores principales y administremos insulina u otro tipo de medicación a los pacientes, eliminar de forma correcta los objetos punzantes en los depósitos que los centros de salud les podremos facilitar. Y en caso de cortarse o pincharse, dejar sangrar, lavarse con agua jabón, aplicar un antiséptico local, alcohol, povidona iodada, nunca lejía, uno de los mitos. Y sobre todo consultar siempre con el médico o la enfermera por si hay que hacer algún estudio después del pinchazo a la persona que se ha pinchado, hacérselo y evitar una posible enfermedad, el desarrollo de la enfermedad. Diga. Porque se ha demostrado que en nuestro caso la lejía no aporta nada, sino que encima es un producto cáustico y solo con agua jabón suficiente. Acudir a una consulta médica de enfermería para a partir de ahí hacer el estudio que corresponda
y si hay que pues, hacer algún tipo de analítica para controlar si usted se ha infectado, o quien se ha pinchado se ha infectado, controlar y detectarlo cuanto antes, ¿vale? Y la vara, lo escuchamos repetidamente con el tema del COVID, con agua caliente. ¿Qué hemos aprendido del COVID? Pues bueno, ya seguimos de la primera cartilla, llegamos a la tercera, y ahora les preguntaba, ¿cómo definirían su estado de salud entre esos dos extremos? A ver, ¿es por aquí? ¿Por aquí? ¿No? ¿Por aquí algunos se situarían? Muy bien. ¿Por la zona intermedia? Ni muy mal ni muy bien. A la derecha del todo. Perfecto. Pues bueno, habitualmente la mayoría de la población se sitúa en una zona intermedia. Se sitúa en una zona intermedia, entonces se mueve hacia estar muy bien, muy bien, muy bien, o si empeora su salud, poder llegar a una situación, un desenlace fatal, ¿no? Pero a partir de eso existe una serie de factores, por lo que comentaba usted, no solo los sanitarios, los políticos, sino unos factores que nos rodean en el entorno más próximo que pueden condicionar nuestro estado de salud, que son los determinantes de salud. Y ahora vamos a ver cuáles son. Factores económicos, culturales, ambientales, dónde vivimos, dónde trabajamos, qué transporte utilizamos, el nivel educativo, cuánto dinero tenemos. Pero también, por ejemplo, existen unos factores intrínsecos, la edad, el sexo. Estamos hablando de qué condiciona la salud de las personas. Unos factores intrínsecos, la edad, el sexo y unos factores constitucionales. A partir de ahí, una serie de comportamientos, que es lo que comentaba, cómo comemos, hacemos ejercicio, higiene que tenemos, nivel educativo, que serían los factores de la vida individual. ¿Tenemos red social alrededor? ¿Tenemos amigos o no los tenemos? ¿Tenemos familia que nos presta apoyo o no la tenemos? Eso también influye en nuestro estado de salud. Y no estamos hablando de medicamentos aún. Y luego, pues las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? El ambiente laboral donde trabajamos, si estamos a gusto o no, el nivel educativo, los alimentos que comemos. No trabajamos, con lo cual nos sentimos mal, ¿no? Por no sentirnos útiles. El agua que bebemos, los servicios de salud que disponemos, los servicios sanitarios, y la vivienda, las características de la vivienda. Es una vivienda en condiciones, con mala higiene. Miren, cuando se habla de qué factores influyen en la salud y en la enfermedad, el 50% son las conductas. Es lo que comemos, cuánto comemos, lo que bebemos, hacemos ejercicio. Un 20% es la herencia, es la mochila que llevamos encima, lo que heredamos no en dinero, sino en salud, enfermedad, por nuestros progenitores. Un 20% está determinado por el medio ambiente, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, y solo un 10% por el sistema sanitario. O sea, básicamente el grueso está condicionado por nuestros comportamientos, por aquello de que decía usted, si depende de otro, el grueso de nuestra salud depende de lo que hagamos o no hagamos. En cambio, ¿cómo se gasta el dinero para mantener nuestra salud? Pues miren, básicamente el 90% del dinero se gasta en el sistema sanitario. Y habíamos visto que solo el 10% influye en nuestra salud. La herencia, nos gastamos en ver cómo influye la herencia en nuestra salud y enfermedad un 7%. El medio ambiente un 1,5%. Y los estilos de vida, aquel 50%, nos gastamos un 1,2%. O sea, es aquello importante, no depende de los otros, sino de cómo nos comportemos, qué hábitos saludables tengamos nosotros o no. ¿Cómo se para mejorar el estado de salud de los usuarios?
más en mejorar los estilos de vida de los ciudadanos. Efectivamente, lo ha dicho usted muy bien. Somos autorresponsables de nuestra salud. Sí, efectivamente. Claro, nosotros, por ejemplo, en el centro de salud sí que pues quedamos con los usuarios para salir a caminar, para que les sirve para aquello de crear el hábito de salir de casa y ponerse a caminar. Por aquello que les comentaba, hacen red social, conocen a otras personas en su misma situación, con lo cual ellos mismos crean red de amistades. Y ya, una vez acabamos nosotros, por ejemplo, lo que es la actividad de salir a caminar, son esas personas las que habitualmente quedan en San Vicente y salen por el parque a caminar, y ya no hace falta que nosotros o nosotras les tiremos, sino han creado el hábito. Por ejemplo, la información que reciben, ¿no? de los profesionales. Efectivamente, sí. Hábitos de estilo de vida. Sí, sí, sí. O sea, aprovechamos para también, sí. Sí. Sistema ya, pero mentir. Digo, ¿cuánto mejor? Muchas veces con una solo terapia, porque la mayoría de los pacientes el problema básico que tienen es... Ahora mis compañeras... Sí, sí, sí. ¿Estás hablando en pie? Sí, sí, sí. ¿Está encendido ya? Sí. Bueno, pues que yo durante 20 años que he estado en medicina interna trabajando, con pacientes de todo tipo, me ha tocado, por supuesto, con todos aislamientos del estafilococos, aureus, y luego con el COVID también. Luego muchas celulitis, que son enfermedades de la piel que hace más de 10 años no se veían, pero que ahora se ven espectacularmente. Yo lo que veo por sistema, por protocolo, ya a los pacientes se les pone Augmentine, pero ha habido una incidencia importante en el abuso de... Lo dejan un día, como mucho 2, el Augmentine, que vemos que no mejora, vamos a empezar con el levofloxacino, vamos a empezar luego con el ciprofloxacino, luego con la ampicilina, luego, depende de la infección que tenga. Pero pacientes que se les ha puesto 7 y 8 antibióticos por la vena, que vamos, a veces se han curado, por supuesto se han curado, les han dejado debilitados a tope y con un grado de dependencia mucho mayor que con el que han entrado. Y bueno, por eso yo me interesaba esta charla, para ver si la gente se conciencia, y luego a nivel de usuarios es verdad que la gente se compra el de la Augmentine y tal, se lo toman 3 días o 4 y ya dan por hecho que ya han terminado el tratamiento y entonces... La fiebre, te piensas que estás bien, pero no. Claro. Y luego el esperar a las 72 horas para saber si es de origen vírico o origen bacteriano antes de empezar con el antibiótico. Y la gente normalmente pues que no espera. Yo de verdad, me jubilo estoy en muy buen estado de salud, pero porque tengo conciencia, claro, llevo ya 40 años pensando lo mismo y todo eso, porque cuido la alimentación, tengo un estilo de vida de lo más saludable, y en los países, por ejemplo, nórdicos, se invierte mucho más en un estilo de vida, en ese factor, porque luego el ahorro al sistema sanitario es grandísimo. Sí, y la educación sanitaria y tal, pero bueno, que la gente que yo he tenido como pacientes, casi todos los días fallecía alguno porque iban ya con un estado de salud pues muy, muy malo, ya hacían una infección multiorgánica, ya multisistémica y tal. Y bueno, y hay muchos más problemas que no puedo decirlos porque no soy debate para eso, pero
abierto ya. Bueno, y ahora... está bien, no sé si está abierto, ¿no? Ahora. Bueno, pues es igual. Ya está. Bueno, ahora yo les invitaría, si tienen un móvil, les invitaría a hacer un juego. Y a los que nos sigan desde casa, pues que sacaran el móvil, la tableta o el ordenador y que jugaran con nosotros un momentín para acabar mi parte de la exposición. ¿Vale? Es anónimo, dile que es anónimo. Ah, sí, sí, sí. Si alguien quiere poner... O sea, puede poner el nombre que quiera, ¿eh? No hace falta que pongan su nombre real. Pueden poner Lila, por ejemplo, que es mi gata. Les invito primero a que abran el navegador del ordenador, del teléfono móvil o de la tablet. Y busquen, pongan la palabra Socrative. ¿Seguimos? Y entren como estudiante. La pestañita que se llama Signa. Quizás a lo mejor esto, ¿no? No, login. Entrar. El login. Sí, entrar. Login, ¿eh? O sea, ponen Socrative y en login entrar como estudiante. Pueden entrar como profesor o como estudiante. Ustedes elijan estudiante. Sí, el azul. No. Se juega en línea, o sea, no hace falta instalar nada. El nombre se llama Socrative. Y el nombre de la clase, espera un momento. El nombre de la clase va a pasar. Ahora enseguida les digo el nombre de la clase para... Seguimos, ¿vale? Antes has hecho un comentario referente al herpes. Zoster, que estamos vacunando ahora. Sí, y el otro, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué es lo que produce este tipo de...? Produce lesiones muy dolorosas, ¿eh? Es la llamada culebrilla que se llamaba antes. Lesiones muy dolorosas que, por ejemplo, si pueden afectar la zona ocular, pueden producir una pérdida de visión. Entonces, en este caso hay una vacuna que previene la infección y estamos vacunando en este momento personas que cumplen este año 65 y personas que cumplen 80 años. Si seguimos así, el año que viene volveremos a vacunar a los que tienen 65 y a los que cumplan 80 años, con lo cual iremos poco a poco incorporando personas en la vacunación. No, solo una dosis. No, perdonen, solo son 2 dosis. Son 2 dosis que se ponen la primera y luego entre 2 y 6 meses se pone la segunda dosis y lo que se pretende es que la gente no enferme de herpes. Pues ya le digo, puede evolucionar de distintas maneras y producir el virus. Puede producir. Vale, ¿seguimos? Vale, ahora en el nombre de la clase que tienen que poner mi apellido. Ah, ¿ya están dentro? Vale. Únanse a esa clase. Sí, el nombre de la clase, Albert. 8317, todo junto. No dejen espacio porque si no, no les dejará entrar. Efectivamente, ya se unen, introducen su nombre, aquí ya vamos, contesten cada pregunta, envían la respuesta y comprueban si es correcta o no. Y clic en vale para pasar a la siguiente pregunta. ¿Estamos? Muy bien.
Bueno, como mi compañera me ha presentado, mi nombre es Astrid, soy médico especialista en medicina de familia y yo les voy a hablar sobre la parte de la resistencia bacteriana. La idea es concientizar la población con referencia a este punto que es una problemática a nivel mundial y cada vez más amenazante. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, pero antes pues quiero contarles que los antibióticos son un tipo de medicamentos que llegaron con la época moderna, en donde descubrieron que había un medicamento que atacaba o que prácticamente resolvía las infecciones de tipo bacteriano. Pero esa alegría duró muy poco tiempo, porque en poco tiempo aparecieron las resistencias. Vieron que estas infecciones que tan maravillosamente respondían bien al principio, ya no respondían a estos antibióticos y precisaban uno o más antibióticos. Por lo puesto, después descubrieron de que era por un uso inadecuado o un uso reiterado de antibióticos. La primera pregunta es, ¿los antibióticos sirven para curar cualquier enfermedad? No. Vamos a empezar con un concepto, y es que las bacterias están provistas en su superficie de unas vellosidades, o vamos a llamarle unos pelitos, unos detectores, que cuando un antibiótico llega a sangre las puede reconocer. Los virus no lo tienen, por lo tanto, si un antibiótico llega al organismo, no tiene dónde actuar. O sea, que si estamos afectados de una gripe o de una influenza, no tiene sentido tomar un antibiótico porque no va a tener dónde actuar. Pero sí vamos a vernos afectados por las consecuencias de este o los efectos adversos. Los antibióticos en este momento son los medicamentos más prescritos a nivel mundial, más que los analgésicos y que los antiinflamatorios. Problemática creciente cada vez más. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, lo consideró como uno de los 10 primeros problemas o alertas en contra de la salud pública. Y solo actúa sobre bacterias, como le dijimos inicialmente. ¿Los antibióticos pueden tener efectos secundarios? Pues sí, los antibióticos son una herramienta maravillosa, pero que si la utilizamos reiteradamente para diferentes situaciones, no siempre que estamos enfermos la solución es un antibiótico. Si estamos enfermos de un virus, el virus va a seguir su curso natural independientemente de que tomes un antibiótico o no. El antibiótico no cura la fiebre, ni el antibiótico no alivia la fiebre ni alivia los mocos. Igualmente, si te tomas un paracetamol o te tomas un mucolítico, tus síntomas van a mejorar independientemente de ese antibiótico. O sea, que el antibiótico lo que sí va a llegar es a actuar sobre los otros organismos y sobre las otras bacterias que son básicas a nivel general. Actúa sobre todas las bacterias, sobre los virus no. Entonces, a nivel intestinal, por ejemplo, tenemos unas bacterias que son necesarias para el proceso de la digestión, que son las bacterias, la flora bacteriana. Hay antibióticos, básicamente los de amplio espectro, como nos nombraban el Aumentine, uno de ellos, y otro muy conocido que es muy apetecido o muy solicitado en las consultas, el de los 3 días, el famoso Citromax, el que es muy rápido y el que cura todo. Entonces, son antibióticos de amplio espectro que actúan sobre varias bacterias a la vez, por lo tanto, actúan sobre diferentes órganos del cuerpo, incluyendo el intestino. A nivel del colon tenemos la flora bacteriana y pueden llegar a destruirla y, por lo tanto, sus efectos adversos pueden llegar a ser diarrea, dolor abdominal, náuseas, también alergias, erupciones cutáneas y aumentar la resistencia bacteriana, si no fuera necesario sobre infección por hongos a nivel de mucosa oral o a nivel de vagina pueden predisponer a infecciones de este tipo. ¿Los antibióticos caros son los mejores? Bueno, hace aproximadamente 2 semanas la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la pandemia por coronavirus a nivel mundial de forma oficial. Y a partir de allí surge una nueva problemática para los científicos, para el gobierno, que es una alerta sobre las superbacterias. Las superbacterias son bacterias que son altamente resistentes a los antibióticos y que precisan de uno o más antibióticos para poder eliminarlas o para poder combatirlas. Por lo tanto, esto genera unos gastos mayores, a nivel económico tiene un precio y, claro, a nivel de vida puede inclusive llegar a producir la muerte.
Los antibióticos, como decía antes, son herramientas maravillosas, bien usadas en el momento indicado, con una indicación clínica y sobre una bacteria específica y sobre unos síntomas determinados. De espectro se dividen en dos clases, hay de espectro reducido y de espectro amplio. Entonces, de espectro amplio son los que nombrábamos inicialmente, que actúan sobre varias bacterias, afectando varios órganos. Y los de espectro reducido son los que van puntualmente a la bacteria que se está afectando. Por ejemplo, los 2 sobres que nos suelen prescribir para una cistitis o para molestias urinarias. Ese medicamento actúa específicamente sobre un tipo de bacteria y sobre un tracto sin afectar el resto del organismo. Por lo tanto, el antibiótico ideal será aquel que se prescribe por una causa estrictamente clínica, no por exigencia, o porque siempre es el que mejor me viene, minimizando los efectos adversos y el desarrollo de la resistencia bacteriana. ¿El antibiótico que elimina menos bacterias es el mejor? Sí, el de espectro reducido. ¿Por qué? Porque actúa sobre un solo tipo de bacteria sobre el que queremos realmente eliminar y afectando los menos órganos posibles. ¿Se pueden usar antibióticos que sobraron en ocasiones anteriores? No. A partir de acá es donde aparece la resistencia bacteriana, que el concepto es el proceso por el cual un antibiótico se hace inefectivo para una infección bacteriana. Es decir, si nos prescriben un antibiótico por 7 días y lo tomamos 3, como decía la compañera ahora, porque la fiebre ha desaparecido, nos sentimos mejor, ha sido suficiente para que la bacteria guarde esa información y la siguiente vez que necesite ese antibiótico, quizás por una bacteria más potente, la bacteria lo reconozca y ya haga resistencia a ella y no actúe. Especialmente cuando usamos este antibiótico de forma reiterada, dosis insuficientes o pautas inadecuadas. No, es que me lo tomo, si lo mandaron cada 8 horas, no, yo me lo tomo cada 12 porque me viene mejor, igualmente. La resistencia a los antibióticos ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a ellos. Bueno, pues continuaremos. ¿La resistencia a los antibióticos ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a ellos? No. No es el cuerpo el que se vuelve resistente, son las bacterias las que se vuelven resistentes a este antibiótico. Actualmente hay bacterias altamente resistentes que exigen 1 o más antibióticos para su tratamiento. Por eso se les recomienda, cuando les prescriban un antibiótico, seguir las pautas, no compartir antibiótico, no guardar antibiótico para luego utilizar la pauta indicada por el tiempo indicado. La resistencia a los antibióticos puede ser un problema para cualquier persona que sufre una infección. Sí, tenemos que ser conscientes que no todos los problemas, no siempre que estamos enfermos la solución es un antibiótico. Muchos de estos procesos son virales, lo cual, si tomas un antibiótico va a seguir su proceso y el antibiótico lo que sí va a causarle son efectos adversos o aumentar la resistencia bacteriana. Conclusiones. Solo usar antibióticos que le prescriba el médico y seguir las pautas indicadas. No, este antibiótico es el que le vino bien a mi vecina o es el que siempre yo suelo tomar para cortar las molestias o el dolor de garganta o estoy segura que este es el que siempre me actúa. No, tiene que haber unos síntomas determinados y una indicación clínica para poder prescribirlo. Cuanto más antibióticos usamos, más resistencia a los antibióticos desarrollamos. Y es lo que decían ahora. Lo que decía usted, que a veces no terminar la pauta completa, sino iniciar otro antibiótico, pues claro, las bacterias permiten reconocer aquello y no actuar la siguiente vez que lo utilizas cuando realmente está indicada. No olvides que los antibióticos no son eficaces contra resfriados ni gripes, ni dolores de garganta o faringitis de tipo viral. Completa el tratamiento antibiótico incluso si te sientes mejor. No tomes antibióticos prescritos por otra persona que no sea su médico. No, es que le viene bien a mi vecina, a mi hija, es el que siempre me mandan a mí y yo estoy seguro que este proceso lo corto tomándome este antibiótico. Ya está.
¿Alguna pregunta? Por supuesto que esta problemática de resistencia bacteriana, que es una afectación a nivel mundial, todos somos culpables, tanto los pacientes como los médicos en cierta forma. Por lo tanto, ahora la solución también está en manos de todos. Y por supuesto que cuando se indica un antibiótico, por ejemplo, en el caso de la garganta, si no hay tiempo o no hay test, en el peor de los casos, que solemos hacerlo, hay unos protocolos en donde hay unas condiciones clínicas que si cumple 3 de esas 4 condiciones clínicas está indicado el antibiótico. O sea que sí que hay siempre una indicación clínica. No es lo mismo que cuando uno se enfrenta en una consulta, que tenga la consulta fuera súper llena y llega el paciente, además, le exijo de que me mande un antibiótico. Me ha hecho perder el tiempo. No, le estoy contando el corriente. No, o me ha hecho perder, por supuesto, o me ha hecho perder el tiempo porque vengo y ni siquiera me ha prescrito un antibiótico. Por supuesto, por supuesto. Yo también quería hablar sobre sí. Si hacemos frotis de garganta, por ejemplo, digo yo, ¿cómo pueden saber si es un virus o es una bacteria? No lo saben. Porque hay unos signos clínicos, unos protocolos que indican que puede ser bacterial, bacteriano o viral. Si cumple 3 de las 4 condiciones, es bacteriano, independientemente de que tenga el virus o no. Que sea el estreptococo o no, ya no se puede garantizar, por supuesto. Lo único que lo puede garantizar es el frotis. Pero ya indica de que sea por estreptococo u otra causa bacteriana, de que es 90 y algo % de que es bacteriano y precisa el antibiótico. Pero si esa persona tiene 2 de esos criterios, no lo precisa, porque muy probablemente y muy seguramente se trate de un proceso viral. Sí, que lo apliquemos todos, ese es el problema. Por eso digo, entre todos ha sido un problema generalizado y entre todos tenemos que revertirlo. Pero prácticamente sí. Sí. No, muy bien. Si es para esto, si es precisamente para esto, para concientizar la población. De hecho, yo ahora en la pediatría hablaremos de los test. Como bien usted ha apuntado, estos test es uno de nuestros objetivos, que estos test estén en todas las Entonces, siempre. Son test rápidos que en 5 minutos podemos saber. Y evitar un antibiótico cuando no hace falta. Sí.
No, no, no. Entonces la OMS, por ejemplo, ¿qué medidas toma, consejas, para en ciertos países a lo mejor, supongo, parece un ejemplo, la India, hay otras condiciones higiénicas, por otra parte es el país que más medicamentos produce, he leído yo, si no me equivoco, pero es así. Entonces, esos países a lo mejor, no sé si, supongo que los médicos ahí son también suficientemente responsables para prescribir o no cierto medicamento, pero claro, igual como con el COVID, Sí, pero... pues eso se ha proliferado por los viajes que hacemos, por ejemplo, no es tan, digamos, limitado a un país, a una isla, sino viajamos de un sitio al otro en unos instantes, entonces se explota prácticamente como una bomba. Pues mire, le animo a esa parte a escuchar el podcast que ha publicado esta mañana en El País, ¿vale? El País, el diario El País tiene una sección de podcast y habla sobre este tema, por ejemplo, en este caso, el problema que está suponiendo la guerra de los países de Oriente Medio, en todos los heridos que hay de heridos con las infecciones, el abuso de antibióticos, cómo todo esto está contribuyendo a generar las bacterias resistentes que, debido a la globalización que dice usted, pues al final van a repercutir en todo el mundo. Entonces, bueno, pues la OMS a nivel mundial, no sé yo exactamente qué estrategias está haciendo, pero una de ellas es la de Europa, que es la del FRAN, que somos nosotros el último eslabón. Y sobre todo lo de One Health, o sea, que no depende de que los sanitarios hacen por un lado, las ganaderías por otro, no. Todo el mundo tiene que contribuir y aportar una serie de indicadores de qué consumo hay, las administraciones tienen que legislar, que haya unas normativas para que no se pueda usar todo lo que se quiera usar a lo mejor pues, en ganadería, en fertilizantes, claro. Entonces, eso se trabaja a nivel, yo creo que se trabaja a nivel de la OMS, sí, eso. No, y a nivel local, nuestro granito de arena es este. Básicamente esta es la idea de hacerlo conjunto con la población, los sanitarios, porque esto también es para nuestros compañeros, también lo hacemos. Y el otro caso es que no solamente países en situaciones críticas como esa, España no está en los mejores sitios en cuanto a la resistencia bacteriana. Entonces, de eso se trata, de que le hagamos un uso adecuado y que todos nos concienticemos de ello. Ah, mira, muy bien, ¿eh? En general, muy bien. Las respuestas a las preguntas que hicimos inicialmente. Así que... Casi todos por encima del 70%. Sí, sí, casi todos por encima del 70%, muy bien, muy bien. La gente está muy preocupada por esto, ¿no? Sí, por supuesto. Somos muy pesados, o sea que hoy os daremos todo. ¿Sabías que los antibióticos bien utilizados pueden ser tus aliados, pero mal utilizados tus enemigos? Te contamos 7 mitos sobre su uso. Los antibióticos sirven para curar cualquier enfermedad. Falso. Los antibióticos no pueden tener efectos secundarios. Falso. Los antibióticos caros son los mejores. Falso. El antibiótico que elimina más bacterias es mejor. Falso. Se pueden usar los antibióticos que sobraron de ocasiones anteriores. Falso. La resistencia a los antibióticos ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente. Falso. La resistencia a los antibióticos es solo un problema para quienes toman antibióticos. Falso.
Bueno, pues yo voy a dar la parte de pediatría, ¿vale? Sobre la importancia de tener que mejorar el uso de los antibióticos en los niños. Los niños es una parte de la población, sobre todo los menores de 3 años. Ay, perdón. Bueno, pues voy a hablar sobre la necesidad de mejorar el uso de los antibióticos en los niños. Es una parte de la población, sobre todo los menores de 3 años, donde hacemos un abuso de los antibióticos. Entonces, bueno, pues me voy a ayudar del cine para intentar sensibilizaros de la importancia de este tema, ¿vale? En el cine se ha representado, pues, de muchas maneras las diferentes formas en las que puede acabar la humanidad. Yo he elegido las más frecuentes y he elegido unas películas. La primera de ellas es esta película, No mires arriba, como versa en su cartelera, basada en hechos posibles. Aquí, pues, lo que amenaza nuestra existencia es un meteorito que de forma inevitable va a impactar sobre el planeta y va a acabar con todos nosotros. Aquí, en esta película, cuando nos sentamos a verla, pues inmediatamente la catalogamos como de ciencia ficción y nos dejamos llevar. Os la recomiendo muchísimo, tiene un reparto maravilloso, Meryl Streep, muy divertida. En esta segunda, Independence Day, nada que ver con la previa, una película muy comercial y aquí son los alienígenas los que quieren acabar con nosotros. Y os hago un poco de spoiler, ganamos nosotros, que somos los mejores. Aquí igualmente, pues enseguida, nuestro cerebro, una película de ciencia ficción. Si nos gusta más o menos el cine, tenemos adolescentes en casa, pasamos un buen rato. Esta tercera, Interestelar. Aquí ya la realidad y la ficción se nos van cruzando en nuestra mente conforme vamos viendo la película. Muy recomendable también. Es un grupo de astronautas que la NASA los manda a investigar en el espacio porque las condiciones de vida en nuestro planeta ya son inevitables. Aquí ya nos sentamos en nuestro sofá y a todos se nos pasa por la cabeza el cambio climático. Es decir, esto pues sí que puede que pase. Esto es ciencia ficción, pero bueno, nuestro cerebro es muy inteligente, ¿vale? Tiene muchos recursos y enseguida pues esto nos vienen respuestas como, bueno, esto a mí no, yo no lo veré, mis hijos tampoco, mis nietos seguro que tampoco, y además yo reciclo, yo estoy concienciado. Pues bien, me dejo llevar y disfruto. Contagio. Aquí ya nadie, creo, que desde el 2019 se pueda atrever a decir que esto es una película de ciencia ficción. Es una película en la que una pandemia amenaza a la humanidad por un virus. Yo intenté verla en pleno confinamiento con mis hijos, que son adolescentes, y tuve que quitarla, porque hay escenas que eran idénticas. Los supermercados vacíos, las calles. O sea, aquí ya realidad y ficción están a la par. Aquí ya no disfrutamos. Esta película yo creo que nadie puede disfrutar de ella viéndola. Y luego tenemos las superbacterias. Que yo sepa, hasta ahora no hay una película que hable de las superbacterias, con lo cual estaríamos en el punto en que la realidad va a superar a la ficción. Las superbacterias, como han dicho mis compañeros, son microorganismos en los que los tratamientos de los que disponemos actualmente, que son los antibióticos, ya no son eficaces, se han hecho resistentes, debido a un abuso que hemos hecho de ellos a lo largo de la historia desde que existen los antibióticos. Nuestros investigadores, nuestra comunidad científica ya nos está avisando que como no hagamos nada, de aquí al 2050, esta será nuestra siguiente pandemia. Va a provocar más muerte que el COVID, que el cáncer, que algunos cánceres y que el SIDA. Por lo tanto, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de los organismos superiores, de nuestros políticos, de las autoridades sanitarias, de nosotros los sanitarios, pero también de ustedes, de la población general. Todos tenemos en nuestra mano, ¿vale?, el poder de cambiar el curso de estas predicciones tan nefastas, porque, como se suele decir, aunque la historia no se repite, rima. Entonces, de nosotros depende cambiar este ritmo. Y bien, ¿en qué se basa? En esto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una alianza basada en la confianza. Y esto no es más que el mismo principio que ha regido todas las sociedades. Las sociedades crecen en base a muchos sistemas de confianza, y este es uno más. Pero no es una confianza ciega,
en lo que yo venga y te diga, lo que te digan los políticos. No, es una confianza basada en el conocimiento, en la información, para desterrar creencias. ¿Y de dónde yo obtengo esta información, este conocimiento? Pues de charlas como esta, de los talleres que damos en nuestros centros de salud, de las redes sociales. Cada vez tenemos compañeros que son unos maravillosos divulgadores, donde podemos encontrar información fiable, de las campañas que hacen nuestros organismos, como la de la gripe de todos los años. O sea, tenemos muchas fuentes de información para desterrar creencias. Pues bien, yo voy a intentar en 3 diapositivas intentar lanzaros el conocimiento para desterrar la creencia de que los niños necesitan antibióticos para curar sus múltiples infecciones que tienen, sobre todo los menores de 3 años. Lo primero que tenemos que saber es qué es un antibiótico. Pues son medicamentos que atacan a un determinado tipo de infecciones, como hemos ido repitiendo toda la charla, y son las producidas por bacterias. Y salvan vidas, claro que salvan vidas. Y sobre todo salvan vidas cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad, en una situación de salud comprometida, como puede ser que te han operado, estás ingresado por una enfermedad crónica y se ha descompensado, estás sometido a un tratamiento inmunosupresor porque tienes un cáncer. Ahí es donde las bacterias te pueden jugar una mala pasada. Y ahí es donde los antibióticos tienen que dar el do de pecho. Pero para eso los tenemos que haber usado bien. Luego, en el día a día, en nuestras consultas, también usamos los antibióticos, ¿vale? Usamos los antibióticos. Y cuando nosotros sabemos, en pediatría, ¿vale? Cuando en pediatría nosotros sabemos, que lo han preguntado por aquí, ¿vale? ¿Y tú cómo puedes saber si una infección es por un virus o por una bacteria? Pues mire, en pediatría nosotros, desde el momento que el niño entra por la puerta, ya estamos viendo cómo entra, el aspecto que tiene, si viene contento, si viene alegre, si viene jugando, saltando, si viene decaído. Luego, ¿dónde obtenemos mucha información? De lo que preguntamos, cómo ha aparecido esa fiebre, que no tiene nada que ver si haya sido una fiebre muy alta o muy baja, cómo responde a los antitérmicos y otra serie de preguntas que hacemos. Y luego de la exploración, ¿vale? De ahí obtenemos toda la información en la que nosotros podemos decir, mire, pues su hijo o su hija parece que tiene una infección por un virus. Y evidentemente siempre hay que reevaluar si la evolución no es la adecuada. Y no prescribimos un antibiótico, pero por ejemplo, pues a veces aparecen otitis, se complican y a los 3 días sí ponemos el antibiótico. Pero no por ponerlo desde el principio vamos a cambiar el curso, ¿vale? Vale, bien, ya sabemos lo que es un antibiótico, pero entonces, ¿por qué los niños siempre están malos, sobre todo los menores de 3 años? Por los virus, ¿vale? La causa fundamental de todos los motivos de consulta, por lo que los mamás, las papás, los abuelos, las abuelas vienen a nuestras consultas, son originadas por virus. Son los responsables de la tos, de los mocos, de los dolores de garganta, de la mayoría de sarpullido, de las diarreas, de los vómitos. Y todos, casi todos estos van acompañados por fiebre, ¿vale? Pero bueno, no todo en campos oregano, ¿vale? A veces sí que hay infecciones bacterianas, como pueden ser las famosas anginas. Entonces, para nosotros es tan importante saber si realmente ese cuadro, que esto un poquito en relación a lo que usted comentaba, que cada vez pedimos, ¿vale? y nos apoyamos y necesitamos pruebas de detección rápida que tenemos al ladito aquí en nuestra consulta, y en 5 minutos podemos saber si esa faringoamigdalitis es bacteriana o no. Cada vez, por suerte, pues esto pues, se necesita inversión económica, pero cada vez vamos teniendo más en nuestras consultas. Y entonces prescribimos el antibiótico. Bien, pero vale, entonces, ¿por qué están siempre enfermos? Pues porque en los niños, sobre todo en los menores de 3 años, se dan una serie de circunstancias que confluyen todas ellas. Primero, que sus defensas se tienen que desarrollar. Nosotros todos nacemos con unas defensas innatas, pero la gran parte del sistema inmune se desarrolla con el entrenamiento, exponiéndonos a las infecciones. Y esto, en el caso de la pediatría, lo han entendido muy bien con la pandemia. En el grueso de la pandemia, en el confinamiento, con todas las medidas de restricción sociales, que se cerraron los coles, las guarderías, los niños dejaron de enfermar. Y ahora, sobre todo en este último invierno, que ha sido horrible en pediatría, pero incluso también en los adultos, hemos visto una explosión de todos los procesos infecciosos. ¿Y esto por qué? Porque hemos estado 2 años con mascarillas, con distanciamiento, y como les digo, hemos tenido el sistema inmune al relentí, y ahora nos hemos expuesto a todas las infecciones y aquello se ha tenido que engrasar otra vez. Y los que no tenían fiebre han tenido fiebre este invierno. Los adolescentes, por ejemplo, nos ha pasado muchísimo con esto este año. Pues con los niños menores de 3 años a todos les pasa esto. Durante sus 3 primeros años de vida les toca
entrenarse. Luego, que hay virus que no dejan memoria. Tú los coges un invierno y al otro año, ¡pum!, otra vez. Luego, la tercera condición, pues las guarderías, la conciliación, el inicio más o menos temprano de los niños, las guarderías, nos aportan muchísimas cosas buenas desde el punto de vista del neurodesarrollo, pero desde el punto de vista de las infecciones, pues la verdad que, claro, imagínense, es un sitio cerrado, con más o menos niños, que no controla sus secreciones, allí los virus ¡bum!, van a sus anchas. Por lo tanto, es que es uno detrás de otro. Y luego que la recuperación es más larga. A más pequeño es el niño, más tiempo tarda en recuperarse. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que esto hace que desde que empieza la guardia y empieza la temporada se pasen van al pediatra una media de 1 o 2 veces al mes. Y en la mayoría de las veces le decimos, mire, ibuprofeno y paracetamol, no hace falta ningún antibiótico, porque es un proceso vírico. Tiene que usted que volver, si tal, y detallamos muy bien los motivos de volver y los síntomas de alarma, ¿vale? Pues bien, pues con estas 3 preguntas, es decir, el saber qué es un antibiótico, por qué enferman nuestros niños y por qué siempre están malos, ya tenemos la información necesaria para desterrar todas estas creencias en la relación a la necesidad de los antibióticos y estas frases que se repiten en las consultas de pediatría día tras día. Pues tendrás que mandarle un antibiótico, Carolina, porque esto si no va a ir a más. O lleva ya 3 meses, dame algo porque ya no podemos más. Llevamos sin dormir 3 meses por las toses y los mocos. O hasta que no le demos un antibiótico, esto no se le va a quitar. Bueno, pues un poquito pues con esta pequeña charla contribuir a lo que necesitan saber para cuando nosotros en nuestras consultas decimos, mire, no necesita un antibiótico, si no, vuelva en 3 días. No, es difícil, está claro, porque en la sociedad en la que vivimos, pues a veces ir al pediatra 2 veces en una semana, pues no es fácil. Pero hay que, como digo yo, hay que tener un plan B con los niños. Y bien, y quiero acabar con un mensaje un poquito más esperanzador, con este clásico, que creo que todo el mundo habrá visto, Casablanca, en la que esperamos que esto sea el comienzo de cambiar este pronóstico tan nefasto que nos hacen nuestras sociedades. A ver, las bronquiolitis, las bronquitis, son todos procesos víricos, ¿vale? Inicialmente son virus respiratorios que en función de la edad y también de las características de cada niño hacen una respuesta bronquial. ¿Qué pasa? Que en alguno de ellos se complican con neumonías, ¿vale? Entonces ahí es cuando sospechamos. ¿Sabías que los antibióticos bien utilizados? Ponemos un antibiótico, ¿vale? Las neumonías, ¿cómo las diagnosticamos? Pues no siempre a veces tenemos que hacer radiografía, las ocultamos. A veces, según en el medio donde trabajes, pues vas a usar más recursos o menos. En el hospital, pues se usan todos, analítica. Nosotros en nuestro centro de salud, pues depende, ¿vale? Entonces, es lo que decía, que yo no prescribo un antibiótico, pero los padres siempre tienen que saber cuándo hay que volver. Los catarros, pues al cabo de muchas veces vienen con la otitis, pues tanto moco a la semana, la otitis, pues ahí toca el antibiótico. Pero es importante que todo esto, lo que sepan los padres, las madres, para que no tengan esta falsa de creencia de que no, dele usted ya el antibiótico, así no se nos complica. Claro, eso no puede ser. Ojalá, como yo digo, o dele algo, ustedes piensan que si no hubiera algo, el primer día que viene, mire, y cuando esté con los mocos usted le da esto, que de aquí no pasa. Ojalá, pero no. No, porque el mal uso y el abuso nos ha llevado a esta situación. Sí, Carolina, una pregunta. Respecto a los nacimientos, ¿no? Que vi una vez un documental que... ¿Qué? ¿Se oye? Sí. Yo me oigo. Vi un documental que decía que los niños que nacen por la forma natural a través del útero y la vagina en el parto, ¿no? que cogen más, o sea, se empapan más de las bacterias de la vagina y tal, y entonces había una
una ginecóloga, creo que americana, creo que en ese caso, que cogía un trapo o una esponja y frotaba a los niños para inmunizarlo de una forma no natural, sino artificial, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, 4 nietos, 3 de ellos han nacido por cesárea, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta es si hay estadísticas respecto a esto, si los niños nacidos de forma natural, ¿no? O sea, digamos, parto natural, ¿no? Si hay más incidencias de enfermedades respecto a eso, de los por cesárea, ¿no? Que otros y tal, ¿no? Y luego también está la otra cosa que dicen que los niños en países que tienen menos higiene, que están más en contacto, ¿no? O con animales también, ¿no? Que tienen menos enfermedades o son más inmunes, ¿no? Ante ciertas enfermedades que a lo mejor que muy asépticos que intentamos algunos vivimos, ¿no? No sé si hay, si me puedes contestar esto. Bueno, lo que usted habla es el tema de la microbiota, ¿vale? La microbiota en las últimas décadas cada vez está teniendo más importancia y, de hecho, dentro del útero se pensaba que no había microbiota, sí que hay algo, pero el primer contacto que nosotros tenemos para adquirir la microbiota es de nuestra madre, ¿vale? Y eso sí que cada vez hay más evidencia científica que, eso está, la microbiota que adquirimos por el canal del parto, ¿vale? Ya es la base de nuestra microbiota. Y aquí esto es otro tema, el uso precoz de antibióticos, ¿vale? Aparte de si has sido alimentado por lactancia materna o por lactancia artificial, todo eso, la microbiota, es la base de nuestra salud, ¿vale? Y eso cada vez hay más evidencia científica. Y lo que decía usted es que hay países sobre... Esto fue un estudio, esto fue en Ecuador, lo del paño en Colombia, no sé en qué país latinoamericano, ahora no me acuerdo, pero hay un estudio que dicen los niños por cesárea cogían un paño, ¿vale? Lo impregnaban en la vagina de la madre y luego lo impregnaban en toda la carita y en todo el cuerpo del bebé para que el primer contacto de la microbiota fuera de la vagina de la madre y no la de la piel, ¿vale? En eso sí que hay estudios, hay diferencias en los niños por cesáreos, el primer contacto que tienen es la microbiota, digamos, de la piel de la madre, que digamos que es más anormal que la microbiota que adquieren del canal del parto. Y eso cada vez está más evidencia científica que sí que condiciona luego digamos, sería un condicionante de salud, ¿vale? En esta tabla que ha puesto antes Pep, la microbiota y la salud de tu microbiota va a condicionar tu salud futura. Eso... no quiere decir ahora como la última charla que escuché de microbiota que vaya a ser la Virgen de Lourdes, pero que es una parte muy importante de nuestra salud y que empieza desde la forma como nacemos, dónde nacemos, si nos dan pecho o no nos dan pecho, la alimentación que recibimos los primeros entre los 3 a los 5 años de vida es fundamental y es un determinante de salud también. Luego se puede mejorar si hemos nacido de cesárea, pero sí que ha abierto usted un melón muy importante. Sí, bueno, están... Claro. Lo del tema de los índices de la cesárea... En sí hay menos otitis, menos neumonías, menos... En el caso del tema de la microbiota, es decir, si nacen por parto por cesárea, yo no conozco ningún estudio, como por ejemplo, como sí que los hay de la lactancia materna, ¿vale? Niños que han sido alimentados con lactancia materna o los niños que han recibido lactancia artificial respecto a otitis o sí. La microbiota, claro, el problema es que cada uno tiene su microbiota, entonces yo no conozco estudios en los que se hayan medido exactamente eso, ¿vale? Es decir, niños que han nacido por un parto vaginal y que han nacido por cesárea se han medido que tienen menos procesos infecciosos en los primeros años de vida. No lo desconozco. Que sería un estudio muy interesante y que seguro que lo hay, pues alguno, pero y que si no lo hay lo habrá, pues también.
Bueno. Se da más importancia a la inmunidad con la microbiota, da igual con la microbiota. Hombre, porque se ha visto que está implicada en todo. Lo que ahora hay que saber es cómo la podemos usar, cómo hay que usarla, si tiene efectos terapéuticos, si no, todo eso pues está. Yo creo así como tal, tan específicos, yo creo que no. ¿Que es un determinante de la salud? Sí, desde luego. Eso sí, sí que hay evidencia clara. Bueno, pues pasamos a otro vídeo cortito. Que bueno, que ya Microbianos con los son resultados os lo sabréis medicamentos todos, específicos para tratar infecciones por bacterias, virus, parásitos y hongos que producen enfermedades en los seres humanos, los animales y las plantas. Profesionales de la medicina, de la veterinaria o de la ingeniería agrónoma se encargan de indicar o administrar estos medicamentos. El factor sorpresa es muy importante para los medicamentos antimicrobianos. Sus adversarios no deben conocer sus movimientos. Si tomamos estos medicamentos cuando no han sido recetados, estamos creando un potencial problema en nuestro cuerpo. Cuando llegue la verdadera amenaza, van a ser menos efectivos. Este fenómeno se llama RAM, resistencia a los antimicrobianos, y significa que el medicamento ya no es efectivo para ese microbio. La resistencia a los antimicrobianos puede prevenirse evitando automedicarse y no interrumpiendo el tratamiento antes de tiempo. También evitando consumir alimentos de origen animal y vegetal que contengan medicamentos antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y requiere medidas urgentes por parte de todos. Ayuda a mantener la eficacia de los antimicrobianos usándolos solo si son indicados por un profesional habilitado para hacerlo. Habla con tus familiares y amigos sobre la importancia de su uso adecuado y el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, las preguntas son de un nivel que yo no me lo imaginaba, ¿eh? Menos mal que los ponentes tienen tablas. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver. A ver, las primeras transparencias las voy a pasar muy deprisa porque son un poco, ya lo hemos hablado mucho y he visto los resultados de las encuestas, pero sí que me gustaría incidir sobre algo. Diferencias entre virus y bacterias. Yo no sé si vosotros veíais la serie de Érase una vez la vida. El muñequito este de aquí, el delgadito, era el virus, que los virus siempre son chiquititos, ¿vale? Mientras que las bacterias era ese azul que era mucho más grande. Los virus necesitan de células para poder vivir. Normalmente no suelen vivir fuera de estas células, con lo cual pues mueren con bastante facilidad. El tratamiento son antivirales, que hoy no hemos hablado de eso, pero por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, quien tenga un herpes zóster, sí que hay un tratamiento para esto. En el COVID, en pacientes de muy alto riesgo, hay tratamientos antivirales, pero son antivirales, no antibióticos. Lo que sí que es cierto es que son pocos. Y todas las infecciones virales generalmente se combaten a través de vacunas, ¿vale? Mucho más que las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas, pues las bacterias suelen vivir más a altas temperaturas, no tenemos tantas, sí que es verdad que hay vacunas frente a infecciones bacterianas, pero es más frecuente tratarlas con antibióticos, ¿vale? Y esas serían las diferencias que yo creo que a lo mejor se nos han quedado un poco en el tintero. Entonces, esto lo tenemos claro: si tenemos una infección por virus o por bacterias, los antibióticos solamente servirían para infecciones bacterianas. Los antibióticos han hecho posible un montón de avances en la medicina. Si no hubiera antibióticos, no se podría trasplantar a pacientes, no se podrían hacer operaciones, pues por ejemplo, pues un bypass, pues todos necesitan de una profilaxis antibiótica para evitar que las estructuras que hay dentro de nuestro organismo entren en contacto con microorganismos. Tampoco podríamos hacer posible, pues por ejemplo, las unidades de neonatos que sacan adelante bebés de 300 y 400 gramos. Pues eso es gracias al uso de los antibióticos, incluso en edades muy tempranas. Pero no está exento, como decía Astrid, de muchos efectos adversos. Efectos adversos que yo creo que como pacientes todos deberíamos reconocer. O sea, cuando estamos dando un antibiótico y tenemos un sarpullido, cuando tenemos una diarrea, molestias gástricas, ¿quién no
sobre todo las mujeres, te tomas un antibiótico y a la semana pues infección por hongos, ¿vale? Estos antibióticos, al fin y al cabo, como decíais, nosotros tenemos microbiota dentro. Al final, esas bacterias que nos protegen, con estos antibióticos, pues se mueren. Y entonces dejan crecer a otras bacterias o a otros hongos que producen infecciones, ¿vale? Y podemos tener una infección después de haber tomado un antibiótico, que parece un poco raro. 1 de cada 5 visitas a urgencias relacionadas con problemas con los medicamentos se deben a antibióticos, porque, como decíamos, son los más utilizados y, aparte, también producen muchos efectos adversos. ¿Qué cosas tenemos que tener? Porque las tenemos a mano. El prospecto. En los prospectos, antes de tomar un medicamento, no solamente antibióticos, esto aparece en todo, hay una frase que pone: ¿qué necesitas saber antes de empezar a tomar amoxicilina? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si usted tiene alergia, ¿vale? Pues ahí te pondría que son textos muy largos que nadie se lee. Pues yo creo que ese es un apartado que deberíamos leerlos. Luego también es importante pues el uso con otros medicamentos, porque hay veces que nos tomamos el antibiótico y se interacciona con otro, nos está haciendo menos efecto, o igual nos hace muchísimo y entonces nos da una reacción adversa. Todo eso viene en el prospecto. ¿Qué ha causado la resistencia? Pues bueno, ya lo hemos hablado mucho, el tratar infecciones virales con antibióticos, el no completar ese tratamiento hasta el final, el usar antibióticos para la agricultura y la ganadería, el que tengo en casa el antibiótico de mi mujer o de mi marido y parece que empiezo con la garganta, me lo voy a empezar a tomar, pues todo eso hace que las bacterias cada vez generen mecanismos de resistencia. Esto es lo que nos comentaba usted. Nosotros tenemos el consumo de antibióticos. En las aguas residuales se miden muchas cosas, incluso hay veces que se miden, que a mí me llama mucha atención, se miden hasta drogas, las drogas que se consumen de uso ilícito. Y bueno, pues eso, pues al fin y al cabo, a través de las aguas residuales, todos esos antibióticos, si te estás tomando la quimioterapia, también se elimina por las aguas residuales, y eso no lo podemos quitar del medio ambiente. Y eso va a los ríos, al mar. Los animales luego comen, de ahí se riegan las plantas, se obtiene el abono para abonar. Entonces, al final, todo esto es un ciclo que luego nos lo volvemos a comer y lo tenemos dentro lo podemos tener dentro de los alimentos, o podemos generar bacterias que sean resistentes porque ya han sido expuestas a estos antibióticos a través del medio ambiente. Entonces, bueno, pues eso, que los animales también pueden desarrollar bacterias multiresistentes, no solamente nosotros, o sea, las bacterias multiresistentes no solamente afectan al hombre, sino que también pueden afectar a los animales. Pueden afectar porque pueden quedar dentro de la comida que nosotros tenemos y si no se cocina bien, pues contagiarnos con esa bacteria. Puede quedar en el material fecal con el que se riegan los alimentos, ¿vale? Y luego también lo pueden desarrollar infecciones las personas, cualquier persona, pero claro, si vamos al hospital, imagínate, te operan por cualquier cosa que no tienes una infección, pero si hay otro paciente al lado, también nos podemos contagiar. O si tú tienes una infección y te vas a casa, puedes contagiar a alguien que tengas en tu domicilio. O sea, eso es el mecanismo de diseminación. Y luego lo que apuntaba usted, el que pues ahora mismo cogemos un avión y nos vamos a cualquier sitio, pues nos podemos llevar esa infección a cualquier parte del mundo en 7-8 horas, ¿vale? Estos son datos de nuestro departamento de Alicante. El departamento de Alicante tiene sobre 270.000 habitantes asignados. En el año 2019, 87.000 pacientes consumieron antibióticos, una tanda de antibióticos, una o más, ¿vale? Pacientes diferentes. El 57% solamente una tanda, el 22% 2 y teníamos un 19% que habían consumido más de 3. Concretamente, 328 pacientes recibieron más de 10 tratamientos en un año, ¿vale? Imaginaros eso pues, en las aguas residuales, en el impacto que tiene con todas las bacterias. Las infecciones porque claro, nuestro grupo trabajamos con, que eso no lo he dicho al principio, trabajamos con los antibióticos que se prescriben en receta, ¿vale? Los antibióticos del hospital los lleva otro PROA, otro grupo que hay en el hospital. Las infecciones de más frecuente uso de antibióticos por receta que podáis obtener en las farmacias es la faringoamidalitis. Tenemos en un año 29.666 tratamientos. La faringoamidalitis es una infección que en el 20% de los casos es bacteriana, el 80% es vírica. Entonces,
Esto nos indica que hay una sobreutilización de antibióticos en una patología en la que no tiene ningún sentido. Incluso, aunque fuera bacteriana, no mejora el curso evolutivo de la enfermedad. Lo que hace es que cuando usamos ese antibiótico previene de una fiebre reumática posterior, ¿vale? O sea, que ni siquiera sirve para que me dure menos la fiebre, no. Sirve para que no tenga una complicación. Entonces, hay que ser consciente de cuando tengamos un dolor de garganta, creernos lo que nos dice el médico, los síntomas que tenemos, porque ellos son capaces de, pues eso, si tengo tos, probablemente no es bacteriana, pero si tengo mucha inflamación ganglionar, la fiebre ha sido muy alta, de inicio brusco, ellos tienen sus síntomas, pues si cumplen más de esos 3 criterios, probablemente te harán un test y puede ser que sea bacteriana, o no, pero para eso están los test. Luego, la siguiente sería la infección respiratoria con 29.000 tratamientos y luego la infección urinaria. Aquí también tenemos un campo de mucha actuación. Cualquier infección de orina no se tiene que tratar si no tenemos síntomas. O sea, que si de repente te hacen una tira de orina y no tienen ningún síntoma, aunque salgan bacterias, no deberíamos tratarla porque nuestro cuerpo es capaz de eliminarlas. Solamente si huele mal, si duele al orinar, o sea, si tenemos un problema. Entonces, en el momento que vemos que hay bacteria, nos ponemos todos nerviosos y antibiótico. Y eso hace también que nuestro cuerpo se vuelva como más lento a la hora de reaccionar. ¿Y cómo podemos mejorar el uso? Pues nada, no tomar medicamentos si no nos lo han recetado y confiar en lo que os decíamos, en los criterios del médico. No compartir antibióticos con otras personas. Yo, por ejemplo, en el centro de salud, siempre que hay antibióticos les digo, hay que tiraros a la basura. Cuando acabéis, o sea, a la basura, quiero decir, al punto sigre, como luego lo veremos, pero es mejor no quedártelos en casa, porque luego si no, viene la tentación de empezar. Entonces es mejor pasar por el médico. Usar la dosis, la pauta y la duración. Claro, si los primeros días nos lo tomamos súper bien y al tercero no me lo tomo, la cantidad de antibiótico baja y la bacteria tiene muchísima capacidad para, en concentraciones bajas de antibiótico, generar resistencia, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión. Hay que decidir si te lo vas a tomar entero, o sea, todo el tratamiento completo, y si no te lo vas a tomar, es mejor que no empieces, porque eso es aún peor. Luego, en cuestión de pediatría, es importante, bueno, en pediatría y también en los adultos, cómo nos tomamos los antibióticos, cómo los preparamos. Por ejemplo, cuando tenemos, ¿sabéis? Bueno, no sé si alguno tiene nietos, cuando hay que preparar el jarabe, no hay que echar todo el agua, hay que echar un poquito, agitar, porque siempre el volumen se expande, y una vez que ya se ha agitado y se ha quitado todas las burbujas y todo lo que sale, enrasar hasta la rayita. ¿Por qué? Porque si echamos más agua, el antibiótico va a estar más diluido. Entonces, a la misma cantidad le estamos dando menos cantidad al niño. Importantísimo agitar, porque si no agito le voy a dar lo de arriba, que casi no tiene, y luego al final le voy a dar una bomba de antibiótico. Guardarlo en la nevera, si hay que guardarlo en la nevera, y luego tirarlo en el punto sigre, como veremos. Los adultos también tenemos que tener cuidado. Bueno, todo esto viene en el prospecto, pues no conserva a temperatura superior a tal, entre 2 y 8, o sea, esto siempre, toda esa información la tenéis que tener. O sea, o bien viene en el cartonaje o bien viene dentro. Luego hay fármacos que, como veis aquí, que tiene una estrellita, es que ese ya directamente es de nevera. Aunque sea un antibiótico, hay antibióticos que son de nevera antes de empezar a usarlos, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado. Y luego para adultos, pues por ejemplo, adultos que toman este tratamiento, que es el ciprofloxacino, hay que tener cuidado con qué lo tomamos, siempre hay que mirarlo, porque por ejemplo el ciprofloxacino, si lo tomamos con leche, se forman unos complejos que impiden que pase por la pared del intestino. Entonces nos estamos tomando el antibiótico por la mañana con el vaso de leche y eso es como si no nos lo tomáramos. Toda esa información o la preguntáis al farmacéutico o suele venir en la ficha técnica. Pues por ejemplo aquí con productos lácteos, leche, yogur, porque se precipita. Luego, la manera de administrar los medicamentos. Es importante, pues por ejemplo, unas gotas de antibiótico, pues que no rocen nada del ojo, porque entonces, claro, puede ser que las bacterias se queden allí y a la próxima con la gota te vuelva a caer, ¿vale? Intentar, por ejemplo, en los niños siempre apretar el lagrimal para que se absorba menos en sangre. Los niños, las gotas de los oídos, en función de la edad, se administran diferente. Cuando son muy pequeñitos hay que tirar de la orejita hacia abajo y cuando ya son mayores de la oreja hacia arriba, porque depende de, bueno, esto Carolina lo sabrá mejor, depende de la forma del tamaño y la forma del conducto auditivo. Luego también, cómo tomar los medicamentos. Si no les gusta el sabor, pues es mejor dárselo en frío, que sabe menos, o ver si se puede mezclar con algo de alimentos.
Incluso lo que dicen es que mejor en lo que es el carrillo por dentro, porque como no hay papilas gustativas, así ellos no lo notan y no lo escupen. Y en cualquier duda, pues consulta a su farmacéutico. Esta es una infografía que hicieron los de la Sociedad de Farmacia Atención Primaria, en la que yo creo que lo más importante es esto. Estos son los 3 factores que hacen que un medicamento se deteriore: la humedad, el calor y la luz directa. Entonces, hay que tener cuidado porque siempre los medicamentos los tenemos en la cocina, que suele hacer calor, o lo tenemos en el baño, que suele hacer humedad. Entonces, o los hemos sacado del envase, siempre es mejor dejarlo dentro de la caja, ¿vale? Cuando tengamos que preparar un pastillero, si se puede, porque hay veces que se toman tantos medicamentos que es complicado, es mejor cortar el plastiquito y dejarlo dentro del plastiquito, que no entre en contacto con la atmósfera, porque el medicamento se puede humedecer y se puede oxidar y estropear. Y luego siempre los medicamentos hay que tirarlos en esta especie de contenedor que tenemos en las farmacias. ¿Por qué? Porque si yo lo tiro a la basura, irá directamente a los ríos, al mar, mientras que si yo lo tiro ahí se incinera y se degrada de una manera para que afecte lo menos posible al medio ambiente, ¿vale? Y como conclusiones, pues nada, hay que lavarnos las manos y protegernos frente a las infecciones. Las infecciones víricas no se tratan con antibióticos. Solo tomaremos aquellos antibióticos cuando nos lo haya recetado un médico con la evaluación de los síntomas que presentamos. Hay que intentar completar el tratamiento y ante cualquier duda, pues siempre hay que preguntar a un profesional sanitario. A través del Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento está este programa, o este organismo, que es el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, y todos los años pues hacen una especie de campaña, pues con cosas pues muy llamativas, pues por ejemplo, lo mejor contra la gripe es mirar a los ojos a un husky siberiano durante 4 segundos. Absurdo, tan absurdo como tomar antibióticos contra la gripe, ¿vale? Y esto era un poco lo que os queríamos contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. O un efecto secundario. Porque yo he puesto que el antibiótico sí tenía efectos secundarios pensando en las diarreas y en las infecciones por hongos, pero luego me habéis dicho que no, que son como reacciones adversas. A ver, todo en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que una reacción adversa es algo que no te lo esperas. O sea, que cuando te tomas el antibiótico, pues no te esperas que te vaya a dar diarrea. Y más o menos el efecto secundario, hay veces que los medicamentos producen, que también son reacciones adversas, pero que son como más llevaderas, ¿no? O sea, dices, yo qué sé, a ver qué se me ocurre. Porque claro, la infección por hongos no es llevadero. El mal sabor en la boca, o por ejemplo, quien toma un medicamento para la hipertensión, pues hay veces que puede tener algún mareo. O sea, forma parte del efecto. En realidad el efecto secundario se produce por el mismo efecto por el que se produce la eficacia del medicamento, ¿vale? Es el mismo efecto donde se produce la eficacia del medicamento, mientras que una reacción adversa es algo que es inesperado y que no todo el mundo le pasa, mientras que un efecto secundario, como es por el mecanismo de acción, puede ser que toda la gente lo pueda desarrollar en algún momento. Sí. Ya. Porque, claro, toda la flora intestinal, el antibiótico se la carga entera. Yo creo que es más bien una reacción adversa, porque hay gente que no le hace falta tomarse ultralevura después. O hay gente que luego hace una un Clostridium difficile después de tomar un antibiótico, porque te cargas toda la flora y al final pues se termina colonizando por otras bacterias que pueden producir infecciones mucho más graves. Pero bueno, yo creo que para andar por casa todos son reacciones adversas. Lo que pasa es que unas están más ligadas a cómo se desarrolla, cómo actúa el medicamento, y otras son más inesperadas. Pero todas se podían, en el apartado de la ficha técnica del prospecto las tendrás como reacciones adversas. ¿Alguna cosa más? No, la forma de distribución, como ha hablado del abuso, hablamos de abuso por una parte y de las sobras,
que tenemos en casa, ¿no? Yo tengo una cajita ahí donde tengo todas las sobras, porque en el Plista te recetan tanto al día y al final te tiene que poner 2 cajas porque uno no es suficiente o tal. Entonces, claro, sobran siempre, ¿no? Entonces, lo que ha explicado, la gente están siempre un poco expuestos de tomar ante un constipado o algo, dice, me lo voy a tomar 1 o 2 o tal, ¿no? ¿Qué tal, no? Y entonces, con la forma de distribución se podría, no sé si se habla en vuestros gremios sobre eso, la forma de distribución, de cambiarlo, porque algunas veces cuando había esas películas americanas que tiene ahí su botecico y tiene ahí y parece, no sé, no lo sé, ¿no? Pero aquí van todos por los plistas y entonces el plista la caja lleva tantos y hay una sobreproducción realmente, ¿no? A ver, es que hace unos años la Agencia Española del Medicamento revisó todo porque siempre te faltaba un poco y a lo mejor comprabas una caja para 2. También es cierto que dependiendo de la infección, a lo mejor el tratamiento son 5 días, ¿no, Carolina y Astrid? O puede ser 10. Entonces, ajustarlo para todo es muy complicado. Es bastante complicado. Pero sí que es cierto que ahora tiene que sobrar menos. Y ahora la tendencia es, pues yo qué sé, ahora incluso las neumonías con 5 días de tratamiento es suficiente, que antes eran casi 14 días. Entonces, yo creo que no tiene que sobrar tanto, ¿no? No sé, a ver. Con educación sanitaria y con bueno, de no tomar mucho antibióticos y que estemos en la alimentación, la ingestión de nuestros alimentos con huevos, carne, etcétera, que ya llevan esa resistencia implícita que la vamos a tener. Eso es una cosa que también habría que combatir. No solamente a nivel de que no abusemos de los antibióticos, sino que las autoridades encargadas de vigilar la alimentación de las granjas, etcétera, también lo tuvieran eso. Claro, en esto que os he dicho aquí, el PRAN, que el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, que esto viene de la OMS, lo de One Health, quiere decir que aquí no vale restringir los antibióticos para que los profesionales sanitarios no los prescriban. No, esto va de que no tiene que haber los antibióticos que tiene que haber en cada uno de los canales. O sea, en las ganaderías, a la hora de los fertilizantes, habrá que controlar los abonos de estos. Entonces, para ello también hay inspectores veterinarios en este campo. Claro. Entonces, pues eso. No sé, ¿alguien más quiere hacer alguna...? Venga. Una es personal. Por ejemplo, en mi caso, voy por un proceso infeccioso al médico de familia y el médico de familia me hace una receta y me dice, esto te lo dejo recetado y si dentro de 48 horas lo necesitas, lo retiras. Si no, nada, queda la receta ahí. Y no, o sea, yo no sé la explicación de por qué, porque antes no se hacían. Y luego una opinión personal de valoración es, cada vez escuchamos más que el catálogo de antibióticos se nos agota, disponibles, y luego existen la industria farmacéutica que restringe la investigación en nuevos antibióticos. ¿Por qué crees que puede estar pasando esto? A ver, yo creo que reducir no, ¿eh? El problema es que no encuentran, Pep. No hay. O sea, en los últimos años han salido antibióticos para uso hospitalario, de administración intravenosa, pero probablemente, o sea, son primos hermanos de los que tenemos. Un poquito retocados para que las bacterias estén un poco atontadas, pero no sé, por ejemplo, cuando decían que iban a crear la vacuna contra el COVID, yo no me lo creía, porque, por ejemplo, la vacuna contra el SIDA hace años y no consiguieron. Entonces, no creo, o sea, el que invente antibióticos se forra, porque es que no hay. Con lo cual, lo van a financiar en todos los sistemas sanitarios. Entonces, yo creo que es un problema de que ya están todas las vías de ataque, me imagino que están desarrolladas. Entonces, ese es el problema. Yo creo que ahí no hay limitación, ¿eh? O sea que...
precisamente eso el caso de concientizar a la población, porque ahora justo actualmente se está tirando antibióticos tan básicos que hacía muchos años o que inicialmente se utilizaban, y la sorpresa es que están las bacterias respondiendo mucho mejor que con antibióticos de última generación. Precisamente todas estas charlas de eso se trata, porque esto es un trabajo en conjunto. Por supuesto, no dan abasto para producir un antibiótico tan fuerte que llega a una cobertura como tal. Sin embargo, los básicos y los anteriores están respondiendo mucho mejor. Y sí que es cierto que cuando tú dejas de usar antibióticos, por ejemplo, como la citromicina, y baja muchísimo la utilización, luego las bacterias se hacen más sensibles. Que eso es lo bueno, o sea, que es un mecanismo que puede revertirse, o sea, que los datos que nos dan los laboratorios de micro al principio tienen unas sensibilidades muy malas a citromicina, y ahora desde que lo usamos más, digamos que las bacterias, como no están acostumbradas a eso, pues van mutando y pierden esa resistencia que tenían a esos antibióticos. Hasta que Marta hizo una campaña maravillosa. Y lo de la prescripción diferida es una herramienta que está muy descrita, pero el objetivo es para ahorrar en los antibióticos. Entonces, yo creo que el arte de ahí decir cuándo la aplicas, ¿vale? Porque tú al final estás en tu consulta y cada familia que te entra pues tiene unas creencias, tiene unas necesidades, y como tú la abordas, pues hay familias que te van a decir, tú les dices, mira, no hace falta un antibiótico, y se van a ir tranquilos de tu consulta y no vas a confrontar con ellos, que eso es un aspecto muy importante que deteriora la relación médico-paciente. Y el tener esta herramienta de la prescripción diferida, tú a estas familias que les cuestan más, tienen esta creencia muy arraigada al antibiótico, les das esa puerta, pero tú dices, mire, espérese 48 horas, no lo use. Pues bueno, pues eso está demostrado que ahorra el uso de antibióticos. Tú les llamas en 48 horas, pues sí que se le quitó, sí, y interrumpes el tratamiento. O sea que es una herramienta que está enfocada para esto, porque claro, cada familia pues es una herramienta para ayudar, esa sobre todo es para ayudar al médico, para evitar confrontar, porque es un motivo muy frecuente de confrontar el negarte a prescribir un antibiótico, y entonces eso al final deteriora, quema y te conduce a hacer mal tu trabajo, porque al final nosotros somos humanos, y cuando ya llevas 40 pacientes y al 41 le dice usted no necesita un antibiótico y confrontas, pues al final somos humanos y decimos pues se va con el antibiótico. Y es así, es una realidad. Por eso cuando decimos es un problema de todos, es un problema de todos, porque nosotros somos humanos y lo que menos nos gusta es confrontar con el paciente en una consulta. Y es una muy buena herramienta. A mí personalmente me sirve mucho. Cuando se puso eso, al principio lo que hacía el médico es que prescribía 48 horas después, pero como se puede sacar antes, todas las mamás y todo el mundo lo sacaba antes. Entonces, ahora no se puede. O sea, hasta 2 días después no se habilita, porque daba igual lo que tú dijeras, porque como alguien tenga la creencia de que tiene un antibiótico, tengo la receta, me voy a la farmacia, pero ya. Y a lo mejor lo saco, a lo mejor luego no, pero yo en mi casa ya lo tengo, y ya tengo uno. Eso es, complementando con lo que han dicho mis compañeras, pues el caso no es solamente confrontar o pelear o discutir o entrar en discusión o tener el antibiótico a mano, sino tirar de él. Porque cuando una infección, ya sea viral o bacteriana, comparten síntomas, no siempre que hay fiebre hay bacterias. No siempre se soluciona con un antibiótico, por lo tanto, darle tiempo los 3 primeros días que son claves para saber si realmente toma un curso bacteriano o un curso viral. Pero hay gente que uno se encuentra en la consulta, vengo porque llevo 24 horas con un dolor de garganta y fiebre y yo sé dónde termina esto. Necesito pararlo ya, necesito un antibiótico. Entonces, son varios los motivos y las causas. Y cuesta convencer a la gente, no, pruebe con un antiinflamatorio, vamos a probar con un antitérmico, el antibiótico no le va a quitar los mocos, no le quita la fiebre. No, pero yo sé que esto termina, no. También es cierto que hay infecciones virales que se pueden convertir en bacterianas en determinado grupo de pacientes. Pero no todos, entonces convencer a un paciente de que no es quizás ese tipo de paciente o explicarle en qué puede convertirse, no, yo quiero tener el antibiótico para evitar.
Es difícil, pero eso es un trabajo en equipo. Claro, uy, si te vas a ir de viaje, esa es otra. No, yo quiero llevar el antibiótico. No, yo sé que me... Bueno, esa es... Pues que no... Sí. O en pediatría, el antibiótico. Eso nos pasa mucho a los pediatras. Estás ahí aguantando el tirón 3-4 días, van y ¿qué le pone? Pero bueno, eso no se puede juzgar, cada uno... Bueno, y muchas veces está muy bien puesto, porque yo lo veo y a los 3 días pues tiene una otitis. Evoluciona. Pero bueno, esto era... Totalmente, totalmente. Hacer es muy difícil. Por eso el... Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, tenemos que estar pendiente de hacerlo también en los centros de salud. Porque lo que haces hasta aquí es más complicado. Porque eso se trata de la población para que entienda. Porque yo esto ya desde hace 2 semanas por lo menos que salió y están online viéndolo, ¿no? Sí. Igual a lo mejor lo hacemos online. Muchas gracias si estáis online. Gracias.